Suena como a una profesionalización de la participación ciudadana. Población somos todos, pero hay unos que nada más habitan y hay otros que son responsables. Mi papá decía que la política era tan importante que no se le podía dejar solo a los políticos. Porque el hombre, lo decía Aristóteles, es un animal social. Y si no es social, se queda siendo solamente animal. ¿Eso por qué? Me parece que podríamos definir ciudadanismo como el movimiento, como el conjunto de acciones sociales y políticas de una sociedad para conseguir el bien común. Ciudadanismo. Conjunto sistemático de movimientos y acciones sociales que tienen por objeto la democratización pacífica de las sociedades. Yo parto de la idea que ciudadanos somos todos y según la Constitución, a partir de los 18 años todos somos ciudadanos. Esto, para cuestiones específicas, no excluye lo que podríamos llamar también ciudadanismo en cuanto a una participación política o una pertenencia partidaria. En México, desgraciadamente, por buscar qué comer, por llevar el alimento a su casa, por estar en pobreza, por estar pensando en migrar e irse para otro lado, poco hace por este país. Sin la participación ciudadana no tendríamos la conformación de un sistema democrático y por eso deben construirse cada vez más condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos con libertad. Si hay un rasgo que distinga los autoritarismos de la democracia es precisamente eso. El pensamiento autoritario cree que hay una sola verdad, una sola forma de ver las cosas, un solo programa correcto. En los extremos, un solo partido correcto y en los extremos, una sola voz correcta. Bueno, hay quien dice que habla a nombre del pueblo. Cuando se habla de masa, se habla de un conjunto amorfo, de un conjunto manipulable. De hecho, eso quiere decir masa. Masa viene del término latín y griego que habla de lo que hacían los griegos con la harina y el agua, hacían una masa y la manipulaban. El gobierno solo actúa bajo presión. ¿Y quién va a ejercer la presión? ¿A quién le corresponde en una sociedad democrática ejercer la presión? Pues a los ciudadanos. Cuando no hay presión, tienes lo que hoy por hoy tenemos. Un gobierno que en lugar de presionarlo, exigirle para que sea mejor gobierno, es aplaudido todos los días, lo que es todavía peor, autoaplaudido. Entonces para mí es eso, o sea, el ciudadanismo que surgió finalmente en México a partir de la actividad y de la participación de estos ciudadanos que rompen con los partidos tradicionales, que no les interesa participar en estas organizaciones corporativas, digamos, masivas, más ligadas al partido de Estado y que apuestan por oxigenar, digamos, la vida pública a partir de la participación con múltiples agendas y múltiples identidades. Esto es una expresión de una idea de John King, ¿no? Un politólogo australiano, que cuando mueren las democracias suele ocurrir que estas han muerto porque no se tuvo una conciencia de lo que había que defender, de los peligros que había que exorcizar y de las batallas que había que dar. Así que la batalla por la democracia y en ese sentido el ciudadanismo no solamente es alcanzar la democracia, sino también defenderla y preservarla. Y México, firme la línea trazada en Querétaro y enriquecida por los gobiernos de este medio siglo, en vez de voltear a los flancos, apunta arriba y adelante. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Mirando en todo, por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esto no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Una razón principal de estos profundos contrastes es la desigual distribución de las actividades productivas en el territorio nacional. He propuesto un nuevo federalismo para ofrecer soluciones que permitan un desarrollo más equilibrado en nuestro país. En 1979, Octavio Paz publicó un libro que conmovió a la clase política mexicana llamado El logro filantrópico. El título del libro hacía referencia al logro como un gigante en cuya cabeza se encontraban el gobierno y la oligarquía que tenía capturado al pueblo, siendo el logro caprichoso, discrecional, el que asigna y quita derechos, generosamente planifica destinos, sonríe, nos perdona.
pero de pronto se enoja, nos prende y castiga, y otras veces nos premia. La crítica de paz en el logro filantrópico fue hacia el Estado mexicano gobernado por el PRI y toda su esfera política, desde el presidente de la República hasta toda la clase dorada de la burocracia. ¿Por qué la de Octavio Paz es pertinente y también las demás? Porque cuando él hablaba del logro filantrópico, efectivamente, el que devora todo, pero al mismo tiempo filantrópico porque en el periodo en el que el PRI, como partido de Estado, de gobierno, pero también como partido casi único, tuvo el poder, hubo una política en el ámbito social muy interesante, realmente muy importante. Fue una etapa larga en la que se crearon instituciones como el IMSS, el ISSSTE, desde la Secretaría del Trabajo. Es una dictadura en cuanto a que el poder estaba 100% centralizado en la presidencia de la República. No existían los tres poderes, no existían las gobernaturas, no existían los municipios y por tanto no había más que ese dictador, ese zar, ese emperador. Que con distintas prácticas, con distintas modalidades, pero fue cuando la decisión presidencial realmente decidía quién era el sucesor. De tal suerte que la última palabra formalmente la decía, en el caso de una elección estatal, el Congreso del Estado, que estaba conformado por una mayoría de priistas. Y si todo el proceso de los comicios estaba en manos del grupo dominante, ellos hacían y deshacían a su antojo. Así las cosas. Alguien que nació poderoso, pero que al final el lado oscuro lo corrompió. Se trataba para el PRI de aquellos años de conservar en el poder al Estado de la Revolución, que por cierto, Partido de Acción Nacional, que en México y particularmente Yucatán ha sido la oposición, había sido la oposición histórica. Durante el autoritarismo priista del siglo XX, pues el presidente tenía una mayoría blindada en la Cámara de Diputados y en el Senado que le permitían cambiar la Constitución a voluntad. Estos órganos legislativos eran más una especie de oficialía de partes de la voluntad presidencial. El PRI es la escuela de la corrupción, es la escuela del fraude electoral y es la escuela del abuso del poder. Pues México era un país ya diverso. ¿Cómo ese país diverso, complejo, masivo, iba a caber bajo el paraguas de un solo partido? Y la dictadura perfecta, yo creo que la descripción de Vargas Llosa, que al PRI le molesta y le sigue molestando enormemente, me parece que es una descripción muy acertada. ¿Y por qué perfecta? Porque no se trataba de la dictadura de una sola persona, no era un solo hombre. Y digo hombre porque solo eran hombres. No había ninguna mujer en la presidencia y todavía no hay. Pero no había reelección. Y entonces se renovaba cada 6 años. Lo que se mantenía era el poder y el control total del sistema político. Hacia afuera parecía una democracia, no reelección, había elecciones, pero tenía graves deficiencias. No solamente mantenía el mismo partido el control, sino que incluso la organización de las elecciones las hacía el propio gobierno. Si revisamos los 200 años de México independiente, vamos a encontrar que tuvimos a Santana, luego a Juárez, luego a Porfirio Díaz y luego al PRI. Y los años que te falten para completarlo, nos la pasamos peleados. Entonces no tenemos antecedentes democráticos. Y en ese contexto, sin experiencia democrática, estamos tratando de construir una democracia que por eso nos ha costado muchísimo trabajo. La transición empezó antes. De lo local, de lo regional, a lo nacional, de la periferia al centro, sí. O como despectivamente dicen muchos habitantes de la Ciudad de México, de la provincia. Por ejemplo, en la década de los 40, diversos estados de la República vivieron movimientos cívicos libertarios en lucha contra los cacicazgos. Menciono la lucha contra el cacicazgo de Guerrero. Fue una lucha larga y no carente de gente que cayó en ella, de muertos, de sacrificados de distinto modo, para lograr que hubiese un respeto al voto. Chihuahua fue igual. En el año de los 50
Los ciudadanos se levantan contra un gobernador que abusaba del poder impunemente y hacía lo que se le pegaba la gana. Y se levanta un movimiento cívico en el que participan empresarios, organizaciones sociales, clubes sociales, académicos, y reclaman libertad y reclaman democracia. En Chihuahua pues empezó la resistencia civil, los primeros movimientos de resistencia civil, de no pagar el agua, de no pagar la luz, ¿no? Frente a la corrupción. En Chihuahua, donde se da el primer gobierno de alternancia, ¿no? Junto con Baja California, San Luis Potosí, un movimiento muy importante también para que se contaran los votos, ¿no? Para que realmente en ese sentido pudiera haber otro tipo de participación política. En las luchas regionales, específicamente Durango, Chihuahua y otras, Culiacán quizá, así también, y no digo que haya empezado la lucha por la democracia, pero cuando en México empieza a cambiar es ahí, creo yo. La lucha de Baja California para ser Estado libre y soberano y para también defenderse del cacicazgo de un gobernador de aquella época, levanta a los ciudadanos que en México inician las técnicas de resistencia civil pacífica de estilo gandiano, encabezados por Salvador Rosas Magallón. Esa historia casi no se conoce en el resto del país, la conocen los bajacalifornianos. Ver que la gente hace esfuerzo, pero que los autoritarios simplemente se benefician, que te dicen que te van a ayudar, pero no lo hacen, y se cierran como una especie de mafias de control. Se fueron construyendo ya otros movimientos donde la pluralidad política era lo que se exigía. Los partidos que estaban fuera, como el Partido Comunista, como el Partido Trotskista, como varios, el Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? El PAN en esta lucha que había dado durante tantos años porque se contaran los votos, ¿no? En Guanajuato, en 1946, la lucha por el municipio libre en la ciudad de León, en el que hubo una matanza horrible, porque los ciudadanos defendían el voto y el gobierno respondió con balas, matando decenas de ciudadanos en León, Guanajuato, en 1946. Y lo mismo podemos decir la batalla del navismo en San Luis Potosí. Lo que quiero decir es que la lucha por la libertad y la democracia en México vino de los municipios hacia el centro de la República. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron. Yo creo que un potente movimiento democratizador fue el estudiantil de 1968. Si uno ve las demandas de los estudiantes de aquellos años, se dará cuenta que ninguna de esas demandas tenía que ver con asuntos académicos o universitarios. Ciertamente el jalón político del 68, esa crisis generó liderazgos, esa crisis alertó a los mexicanos que algo había que hacer, que los gobiernos no estaban funcionando. Fue la primera confrontación de la juventud mexicana con un régimen al que le gritó: tienes que cambiar. Yo iba en el contingente de la Facultad de Ciencias con Gilberto Guevara y otros colegas, y nos tocó la represión de los halcones. Sentí muchísimo miedo, mucho miedo, pero digo, era tan, lo he contado muchas veces, era tan fresa, como se decía, que decían los halcones, y yo decía, pues era un grupo de rock, ¿qué será? O sea, no tenía la menor idea qué era, ¿no? Hasta que los vi, me tocó correr desde el Poli hasta Mariano Escobedo, al inicio de Mariano Escobedo. Luego nos fuimos a la Facultad de Ciencias y ahí un colega fue en representación nuestra y había 16 cadáveres en el auditorio de medicina. Y además a quien disentía lo perseguían. No solamente fue la noche de Tlatelolco,
sino a quienes ejercían una crítica, los encarcelaron, hubo desaparecidos. Creo que eso fue un antecedente que develó cómo el México de entonces ya no cabía bajo el manto de un solo partido político. Soy parte de una generación que no es la del 68, sino posterior, pero conocimos la lucha de los jóvenes en México por la democracia. Realmente, como yo lo he dicho, eran una especie de misioneros que iban hablando de la libertad, la justicia y el derecho de participar públicamente sin ser perseguidos por sus ideas. Esta generación, que fue la que durante la década de 1970, en los primeros años, aportó una cantidad importante de jóvenes muertos, jóvenes desaparecidos, que hasta la fecha no se sabe qué fue de ellos. Pero a la vez una generación que supo, junto con otros jóvenes de todo el país, impulsar los cambios por la vía pacífica que el país requería. El Partido Comunista no tenía registro y entonces hubo un solo candidato a la presidencia, que fue José López Portillo. Y como él mismo llegó a decir, así hubiera votado solo él, con un solo voto él hubiera sido presidente de México. Los mexicanos y las leyes que les emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Como un antecedente de eso, sin duda alguno, está también los conflictos que se dieron entre el gobierno de Luis Echeverría y López Portillo con grupos muy importantes de empresarios. Era conveniente también democratizar las prácticas dentro del propio partido que era más una dependencia del gobierno que un partido político en los términos tradicionales que se pueden tener en cualquier parte del mundo. Y un tercer movimiento social muy importante se gesta desde mediados de la década de 1980 y que tiene la expresión, vamos a decir, más exitosa en la reforma político-electoral de 1996. Pasamos a esa épica batalla de Manuel Cloutier con Cuauhtémoc Cárdenas, que logra un gran despertar, logra entusiasmar a mucha gente de que sí era posible el cambio. Bueno, el 88 es la confluencia de estos dos grandes personajes, Cloutier, al que ya me he referido, y Cárdenas, que viene de otra vertiente. Él es miembro, sin duda alguna, del establishment viejo, de la familia revolucionaria, del viejo régimen, pero que rompe con él. Rompe por razones de orden ideológico, de orden programático, económico, pero que decide también dar la batalla por la vía democrática. Se forma esta gran coalición que lanza a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. Bueno, Rosario Ibarra de Piedra vuelve a ser candidata, estaba Cloutier también, pero digamos había una alianza, ¿no? De alguna manera para romper la hegemonía del partido Estado. Maquio era un vago que quería hacer algo. Yo creo que ahí está la diferencia. Habiendo sido muy vago, porque lo fue, siempre quiso ser alguien y se preparó para ser ese alguien. Entramos al PARM con mi esposo y yo con una condición, y es que el candidato a la presidencia no fuera del PRI, y eso fue en 87. Y casualmente, en septiembre de 87, me parece, el ingeniero Cárdenas y la Corriente Democrática se salen del PRI, y entonces el PARM es el único partido que se atreve a darle la mano al ingeniero Cárdenas, a decir, véngase con nosotros, ¿no? De hecho, mi esposo era precandidato del PARM a la presidencia también. Entonces, ese fue, digamos, el bautizo ya de la política más formal. Y fue una campaña maravillosa con una gran cantidad de artistas, de intelectuales, de jóvenes participando activamente en esa campaña. Y nuestra percepción es que Cuauhtémoc iba a ser presidente. Sin embargo, vienen las elecciones, se acerca el día de las elecciones y unos cuantos días,
unos 4 o 5 días antes del 6 de julio de 1988, 2 de los principales técnicos expertos en materia electoral que estaban dedicados a ver computadoras y números, Obando y Gil, son sus nombres, y que estaban muy cercanos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y su trabajo era técnico, de escritorio, con una gran capacidad. En el periférico de la Ciudad de México fueron asesinados con tiro de gracia, unos 5 días antes del 6 de julio, de las elecciones. Bueno, las señales de que el poder que había ejercido el control en México durante casi 70 años no estaba dispuesto a cederlo. Tiro de gracia en plena Ciudad de México unos cuantos días antes del 6 de julio. Yo recuerdo que había una casilla ganada abrumadoramente por el PAN y de repente pues, llegaron unos tipos protegidos, es decir, llevaban incluso seguridad pública con ellos, se dijeron autoridades electorales y de repente entran arbitrariamente a la casilla y dicen, nos la vamos a llevar. Y no, que no se la lleven. Y se la llevan. Y por más que íbamos atrás de ellos y íbamos ahí voluntarios, iban periodistas, yo creo que Daniel Moreno estaba ahí en esa frustrante persecución porque vimos a dónde fueron al organismo electoral, se robaron la casilla. La Comisión del Partido de Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Sí se está afectando gravemente la información. Nos acaban de confirmar la información que daba el Comisionado de Acción Nacional en el sentido de que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando, que está callado, que está caído. Las personas responsables del Registro Nacional de Electores que están al frente de esta cuestión afirman que ellos no son responsables y que no pueden hacer nada. Resulta que se cayó el sistema. Se le cayó el sistema a Manuel Bartlett. Por eso esta frase que se ha usado mucho de se cayó el sistema, pues sí, fue porque las computadoras dejaron de funcionar para contar los votos, pero es mucho más profundo el concepto. Realmente se cayó el viejo sistema porque no soportó la presión de estos 2 factores, el quiebre democratizador dentro del propio grupo en el poder y el gran contingente ciudadano que venía encarnado y liderado por Cloutier. ¿Cómo se dice acerca de la Constitución? Obsérvese, pero no se cumpla. Bajamos por los paquetes electorales y nos cortaron cartucho. El ejército nos cortó cartucho, no pudimos subir un solo paquete electoral. No fue un fraude contra un candidato o contra un conjunto de candidatos. Fue en realidad un fraude electoral reconocido, incluso por quien era presidente de la República, por el licenciado Miguel de la Madrid, en un libro autobiográfico del 2004 o alguna cosa así. Ahí él señala que hubo un fraude, no lo dice con estas palabras, pero si uno lo lee bien, pues está reconociendo que hubo un fraude electoral. Cierra en el 86 la puerta, estrepitosamente, violentamente, represivamente, con alguien como Bartlett en la Secretaría de Gobernación, que a triunfos contundentes responde con fraudes evidentes. Casillas en Chihuahua, donde desaparecen miles de ciudadanos literalmente del padrón, o cientos de miles en el estado, y que eso imposibilita que voten ciudadanos, cambios de casillas de última hora, injertos de listados con aquellas credenciales de lector de papel que alguien, por cierto, quiere volver a restablecer. Hay que recordar, las elecciones de 1988 fueron traumáticas para el país. Curiosamente, el discurso que tenía para justificar robarse las elecciones era el fraude patriótico, era que la oposición no debía llegar al poder porque eran reaccionarios, hijos de Maximiliano, vendepatrias y todas las estupideces que incluso hoy escuchas. Se impuso la candidatura de Carlos Salinas de Gortari sin que supiéramos jamás el resultado real. Después de la elección hubo, yo podría decir, movilizaciones muy fuertes en
distintas partes del país. Esto es aquí en México mismo, desde mediados de septiembre del propio 88, y en muchas ciudades, en Jalapa, en Morelia, en Tapachula, realmente por todo el país hubo grandes movilizaciones tratando de revertir el fraude. Las enormes manifestaciones a las que llamó el ingeniero Cárdenas. Nadie se preparó y nadie quería una cuestión violenta para resolver la elección. Y al final la determinación que se tomó fue: no podemos arriesgar a la gente, porque ellos conocían el sistema político mexicano y sabían que si la gente continuaba en este empuje con indignación, podía haber una masacre. A partir de ahí México vivió una crisis de enorme profundidad, y lo bueno de eso malo fue que desde el gobierno y las oposiciones se llegó a la conclusión de que México no podía ir a otras elecciones con las mismas normas, las mismas instituciones, los mismos procedimientos. Luego el mundo se estaba ya empezando a globalizar. Cayó el muro de Berlín, se estaba abriendo, se estaban cayendo las fronteras feudales de muchos controles nacionales. La presión internacional. Ya en el mundo se veía un sistema caduco, que ya no podía más, que estaba destrozando al país. Llegó al poder. Y eso, en lugar de matar, entre comillas, el apetito ciudadano, lo despertó aún más, afortunadamente, y eso detonó todos esos cambios. Yo creo que la creación del Instituto Federal Electoral en la reforma de 1989-90 fue un paso muy importante. Yo creo que ahí se hizo de la necesidad virtud. Los jóvenes de hoy, sobre todo, deben tomar en cuenta que no había la ley electoral que tenemos hoy, ni los tribunales electorales, ni el padrón electoral, ni muchas otras garantías que pudieran permitir una base de sustentación a los procesos electorales democráticos. Yo creo que una vez que se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo, que mucha gente creía entonces que no era posible a través de la vía electoral, creo que quedó claro pues que México estaba preparado para que esa diversidad pudiera competir de manera institucional y pacífica, ¿no? Hemos tenido, sin duda alguna, mejores elecciones cualitativamente a partir del 97 que las que teníamos antes. Yo creo que los buenos resultados que tuvimos en Guanajuato y que tuvieron otros estados condujeron a la ciudadanización plena del Instituto Federal Electoral de entonces, INE ahora, porque un par de años después se concreta la reforma de 1996, que es la que justamente deja al gobierno fuera del Consejo General del IFE, y son ciudadanos los que encabezan este órgano. ¿Y qué importancia tiene el año 2000 para México? Abajo de la piel estaba ya todo esto configurado a partir del 68 hasta llegar a cambio democrático en el año 2000. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox. Quiero dejar públicamente mi compromiso de entrega total, de poner lo mejor de mí mismo, de poner cada minuto y cada segundo de mi tiempo para estar al lado de ustedes, para estar al lado de sus sueños. El PRI odia a Ernesto Zedillo porque respetó la elección, porque respetó la voluntad popular. Yo diría que finalmente a mí me tocó simple y sencillamente rascar abajo de la piel y encontrar que estaba todo ahí para que explotara un movimiento social que fue ciudadano a más no poder. Más que lograr una transición democrática o a la democracia, lo que logramos entonces fue, y hay que decirlo con modestia, una alternancia en el poder.
el hecho de que hubiera llegado Fox es que prueba que ya teníamos condiciones democráticas. No es su llegada lo que nos vuelve democráticos, sino su llegada es justamente la consecuencia de que hemos logrado cambiar las reglas del juego en términos democráticos que permitieron, porque así lo decidió la ciudadanía con su voto libre, que hubiera una alternancia en el gobierno. Tampoco creo que la elección de 2000 haya sido el fin. Creo que si habemos de ubicar un periodo crítico fue cuando finalmente hubo un órgano electoral independiente, y eso marcó que el PRI perdiera por primera vez en el 97 la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero lo que es un hecho es que en el 2000 fue el año de la alternancia, que es la prueba reina, la mayor, de un cambio democrático definitivamente. Bueno, logra romper el mito de la imbatibilidad del PRI, que para mí verdaderamente se rompe en el 88. Del 97 para acá, en ninguna elección, ni federal ni local, ha habido una impugnación, una protesta, porque los votos se hayan contado mal. El INE es el órgano electoral que más ha sido socorrido y requerido a nivel internacional por las instancias multilaterales, ONU, OEA, Unión Europea, Consejo de Europa, etc., para brindar misiones de asistencia técnica electoral. El sistema electoral mexicano es reconocido a nivel internacional como un sistema robusto y confiable, como un sistema que en un país aquejado por la violencia ha logrado permitir condiciones democráticas de recreación del poder. Y en ese sentido, el modelo mexicano ha sido un modelo recomendado e imitado en otros lados, en Irak, en Afganistán, en Perú. Es decir, si algo hemos hecho bien como tarea histórica, ha sido justamente construir eso. Y ha sido una construcción colectiva que nos ha costado muchísimo esfuerzo, una gran inversión política, económica, por supuesto, pero sobre todo social. Nunca antes habíamos tenido tantos gobiernos democráticos, lo que por cierto nos llevó a una etapa de celebración que algunos, ilusos, para decirlo menos, incluso interpretaron como el fin de la historia, ¿no? La prevalencia de la democracia. ¡México! 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 ¿Y hoy dónde estamos? La reforma del presidente López Obrador, la reforma electoral, es una reforma que va contracorriente con todo esto. Primero, porque no es una reforma lineal. No busca mejorar lo que se tiene, no buscaba mejorar lo que se tenía, sino más bien revertir. Es una reforma con una pretensión, además, fue una reforma con una pretensión refundacional. Planteaba tirar lo que se tenía y volver a construir algo nuevo. Y tercero, fue una reforma que rompió con todas las lógicas de las reformas de nuestra transición a la democracia. Es decir, fue una reforma, primero, que no provino desde la oposición, es decir, no provino de demandas de la oposición para mejorar las condiciones de la competencia electoral, sino del gobierno, es decir, representaba los intereses de quien gobernaba. Y para ello tenemos que tener la sobrevigilancia de la ley, de las instituciones, a través de los órganos autónomos, que no los controle nadie, sino solo ciudadanos. He participado dentro del INE en todas las elecciones en las que me han conminado, y la realidad es que hacen un excelente trabajo, desde capacitaciones, los libros que utilizan, la gente que va y te da justamente esas capacitaciones, el texto que tú recibes cuando estás en las casillas, eso cuesta y nuestra democracia cuesta. Es una reforma que no fue producto de un análisis, ni sobre todo una discusión. Fue una reforma que se lanzó, que no se discutió y que pretendía imponerse. Es decir, una reforma unilateral, no fruto del consenso. Y tercero, fue una reforma hecha sin datos. No hubo ningún diagnóstico. El INE siempre ofreció, digámoslo así, análisis, datos para que se midieran las consecuencias de lo que se proponía y jamás se pidió la opinión del INE, sino más bien una reforma, déjame decirlo así, visceral. Una reforma hecha más con el hígado que con la cabeza. La democracia está en un riesgo muy grave porque ya ha sido socavada de muchas maneras en estos años. Ya no hay condiciones para deliberar, hay un abuso del poder comunicativo de la presidencia, se han golpeado las instituciones que son contrapeso del Ejecutivo en una democracia y ahora se está atentando contra el fundamento que es el respeto al voto. Después de una gran movilización ciudadana, que también hay que celebrar. Pero la tercera, esperemos que no sea la vencida, que es con el cambio de personajes, con la puesta de alfiles, de gente que es absolutamente no leal, sino sumisa al poderoso y que va a tener una gran capacidad de manipular elecciones, sobre todo en un país donde se está utilizando corporativamente el Estado, el aparato estatal y el dinero público, incluso
de una manera mayor y más sofisticada como lo hacía el PRI. Creo que además está siguiendo el ABC de todos los gobiernos populistas, ¿no? Destruir al poder electoral, después destruir a la Suprema Corte y quedarse per secula seculorum. Es una reforma que partía de un diagnóstico equivocado. El presidente de la República lo dijo con todas sus letras, yo estaba ahí presente, el 5 de febrero de 2022 en Querétaro, en el aniversario de nuestra Constitución. Dijo que iba a presentar una reforma electoral, cito, memoria, para evitar que siga habiendo fraudes y que dejen de votar los muertos. Bueno, en México los muertos no votan desde que el IFE en su momento construyó un padrón electoral que nos ha permitido demostrar que sí hay actores políticos que reviven a los muertos para firmar, por ejemplo, consultas ciudadanas o revocación de mandato. Pero el INE ahora, el IFE antes, dado que tiene el padrón electoral confiable, permite evidenciar esas trampas. Tramposos siempre ha habido, pero que los muertos voten es otra cosa. Y fraudes electorales, pues no los hay. La mejor prueba de que no hay fraudes electorales es justamente que quien se dice que padeció los fraudes electorales toda esa historia, pues hoy llegó por la vía de las urnas, por la vía democrática, por la vía de estas reglas al poder. Si logran tocar al INE como lo están haciendo y le están reduciendo presupuesto y lo quieren eliminar, claro que la democracia de México está en peligro. Porque ha resistido estos embates, está en gravísimo riesgo de ser sometido también al gran monarca, ¿no? Estamos en presencia de un autócrata que no acepta que haya otro poder distinto a él, un rey sol que ve definitivamente en cualquier otra luminosidad su propia opacidad. Por eso fue muy importante, hablando de ciudadanismo, ¿no? Fue muy importante la defensa ciudadana que se expresó en las movilizaciones populares, en las movilizaciones públicas, tanto de noviembre del 2022 como de febrero de 2023, que fueron el verdadero freno a este intento de cambio electoral. El plan A, es decir, la propuesta de cambio constitucional, que era gravísima, porque si cambias la constitución, se acabó el fuego, ya no hay nada que hacer, fue frenada por las manifestaciones del 14 de noviembre del año pasado. Y eso no es la forma de construir a la nación. Es una manera de controlar el poder a base de un populismo que abusa del sistema democrático a base de dar. Y sí, está en desventaja a alguien y entonces puedes decir que te lo compras por ahí, no con responsabilidad cívica, sino usando su necesidad. Sin duda no hemos roto con el corporativismo, no hemos roto con la utilización de la pobreza de la gente para someterla a una propuesta político-partidaria. Morena es una reencarnación del PRI. Lo que se está reduciendo son nuestros espacios de libertad, todos los avances en el que el ciudadano fue ocupando espacios y limitando al poder se están volviendo a reducir en afán de una concentración de poder bárbara y peligrosísima, militarizada además, que es algo verdaderamente inusitado. Yo veo que se tendría que hacer un esfuerzo mayor todavía para tener una participación más efectiva y para que las decisiones que se tomaran ya con vistas a la elección fuesen efectivamente tomadas o que tuvieran un carácter efectivamente democrático. El pensamiento autoritario cree que hay una sola verdad, una sola forma de ver las cosas, un solo programa correcto. En los extremos, un solo partido correcto y en los extremos, una sola voz. Está tratando de sacar ventaja destruyendo o eliminando a una institución descentralizada que al final no le favorece o no cree que le favorezca para la siguiente elección. En mi opinión, hoy Morena se ha equivocado. Debería de perder en una sociedad democrática. Desgraciadamente vemos que la oposición, en la pérdida de credibilidad que arrastran, pues la sociedad no quiere regresar para allá. Yo creo que hay una tensión permanente en este proceso de construcción de ciudadanía. De acuerdo con el Democracy Index de The Economist, solo 3 países se consideran verdaderamente democráticos en América Latina, que es Chile, Uruguay y Costa Rica. México ya salió de esa categoría. La democracia siempre está amenazada, nunca es ya somos democráticos y ya nos vamos a dormir. Siempre está amenazada por ideas conservadoras, por ideas autoritarias. Desde la tribuna presidencial se divide a la sociedad entre buenos y malos, entre los que están conmigo, los que están en contra mía, los que están a favor del pueblo, bueno, y digamos, quienes están en contra del pueblo. Es decir, esto es lo que está generando un caldo de cultivo muy peligroso en donde la convivencia pacífica prácticamente ya no tiene resquicios para poder
expresarse. Hace falta ciudadanía y hace falta que la ciudadanía se organice para buscar los cambios políticos. Que quiero poner mi granito de arena. No quiero quedarme dormida en mi casa. Y vengo aquí porque tengo muchas ganas, y aunque sea con bastón, pero vengo y quiero llegar lo más que pueda, aunque sea a Bellas Artes, pero llegar más cerquita. Estamos luchando contra la indiferencia, contra el abandono ciudadano, contra ese conformismo y esa, en muchos casos, abyección de los que prefieren una dádiva que ir por su dignidad. Citando a Popper hay que decir, la democracia es la única fórmula de gobierno que permite el cambio sin el costoso expediente de la sangre. El INE es el que defiende nuestra democracia y al formar parte del gobierno, pues eso se va a perder. Déjame decirlo así, con una metáfora. Es como si nos hubiéramos pasado 30 años, en eso podríamos traducir también lo que ha significado nuestra transición, en la construcción de una escalera cada vez más amplia, cada vez más firme, cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más viable, para que quien tiene los votos ciudadanos puede llegar al primer piso, al piso donde se dirige a la sociedad. Lo que no se vale es que te hayas aprovechado de esas condiciones cada vez más democráticas para llegar al poder, y una vez que estás en el primer piso quieres destruir esa escalera para que nadie más vuelva a subir, para quedarte ahí. Completamente. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay que hacerlo. La buena noticia es que el principal promotor de la participación ciudadana en México hoy se llama Andrés Manuel López Obrador, porque ha despertado esa necesidad de participar. Yo creo que muy recientemente estamos teniendo una ciudadanía más activa a nivel local, ¿no? Mucho más activa a nivel local a lo largo y ancho del país, y eso implica que hemos avanzado en esta ciudadanización, ¿no? Que hay una sociedad civil más organizada, no solamente digamos con agendas dispersas, sino mucho más conectada, ya no digamos con las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? O sea, es mucho más fácil darnos apoyo unos a otros. Toda la gente debemos de volcarnos a las calles, alcanzar niveles de participación como en otros países, de estar muy involucradas y involucrados en la política. Todos los seres humanos somos líderes en cualquier actividad en la que decidamos participar. El líder es aquel que descubre ese poder interior, esa fuerza que todos llevamos dentro, que nos permite mover montañas, que nos permite alcanzar alturas insospechadas. ¿Y yo por qué? Porque los ciudadanos somos el alma de esto, de estos cambios, de esta vida libre, de esta vida con posibilidades de conducirse sin quien nos imponga una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de escribir, una manera de discutir. Esta posibilidad solamente la logramos si los ciudadanos no bajamos la guardia. Cuando los ciudadanos bajamos la guardia, el poder viene y se nos encima otra vez. Nos va limitando otra vez nuestras posibilidades. Lo estamos viviendo ahora.